van a dividirse en dos grupos, los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Los primeros se encargan de los movimientos del globo ocular y de la elevación del párpado superior. Y los segundos se ubican dentro del globo ocular y controlan la forma del cristalino y el tamaño pupilar. En la imagen podemos apreciar a los músculos extrínsecos del ojo. Y bueno, antes de ver dónde se insertan, su inervación y todo lo demás, debemos saber que pues, sirven para mover a los ojos y clasificar estos movimientos oculares. Estos van a ser los movimientos de elevación, que está con la flecha anaranjada, que es el desplazamiento superior de la pupila, de presión, que está con una flecha azul, que es el desplazamiento inferior de la pupila, la abducción, que es el desplazamiento lateral, la aducción, que es el desplazamiento medial, la rotación interna o intorsión, que es la rotación medial de la parte superior de la pupila, o sea, viendo hacia la nariz, y la rotación externa o extorsión es la rotación lateral de la parte superior de la pupila, viendo hacia la sien. Y bueno, el eje orbitario lo podemos ver en esta imagen. Los globos pues, oculares se dirigen anteriormente, pero el eje orbitario se dirige hacia fuera en dirección postero-anterior, por lo que la contracción pues, de determinados músculos va a producir distintos movimientos del globo ocular, mientras que otros van a ejercer solamente acciones únicas. Y bueno, hice una tabla sobre los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos con su origen, inserción, inervación, función y exploración, pero pues para ilustrarlo, mejor se los enseño. Eh, Bueno, de los músculos extrínsecos vamos a tener que al primero, que va a ser el músculo elevador del párpado, que es el que estoy señalando y el que tiene la etiqueta. Su origen va a ser el ala menor del esfenoides, al interior del conducto óptico. Se va a insertar en la superficie tarsal anterior, que de eso ya habló en la clase pasada mi compañera Mariel. Eh, y también algunas fibras se van a insertar a la piel del párpado superior y al fórnix conjuntival superior o fondo del sacro conjuntival. La inervación va a estar dada por la rama superior del nervio oculomotor del tercer par craneal, y su función va a ser la elevación del párpado superior. En cuanto a su exploración, el déficit de la inervación de este músculo va a resultar en la ptosis del párpado superior. El músculo recto superior, que lo voy a señalar, aquí está. Em, Su origen lo va a tener en la porción superior del anillo tendinoso común, o sea, acá atrás, encima del conducto óptico. Este se va a insertar en la mitad anterior de la zona superior del globo ocular y va a estar inervado por el nervio oculomotor, tercer par craneal, en su rama superior. Su función pues va a ser la de elevar, aducir y rotar de forma interna el globo ocular, y para su exploración se le va a pedir al paciente seguir el dedo lateralmente, y ya lateralmente hacia afuera, y luego subimos el dedo y pues así es como se explora este. El otro recto que va a tener el ojo va a ser el recto inferior, que es este que estoy señalando. Este va a tener su origen en la porción inferior del anillo tendinoso común, debajo del conducto óptico. Se va a insertar en la mitad anterior de la zona inferior del globo ocular y va a estar inervado por el par craneal oculomotor en su rama inferior. Va a tener la función de deprimir, aducir y rotar de forma externa el globo ocular
y para su exploración se pide hacer lo mismo que para la exploración del recto superior, solo que en lugar de pedirle al paciente, o en lugar de elevar el dedo, lo vamos a bajar. En el músculo recto medial, es este que estoy señalando, este va a tener su origen en la porción lateral del anillo tendinoso común, en la zona en la que el anillo se cruza con la fisura orbitaria superior. Se va a insertar en la mitad lateral de la zona superior del globo ocular y va a estar inervado por el oculomotor igual en su rama inferior. Su función va a ser la abducción del globo ocular y para su exploración se le va a pedir al paciente igual seguir el dedo, lo movemos lateralmente en un plano horizontal. En el caso del oblicuo superior, que es este que está aquí como doblado, este va a tener su origen en el cuerpo del esfenoides, superomedial al conducto óptico y medial al origen del elevador del párpado superior. Este se va a insertar en el cuadrante postero-externo del globo ocular y va a estar inervado por el nervio troclear, cuarto par craneal. Su función va a ser de presión, abducción y rotación interna del globo ocular y para su exploración se le va a pedir al paciente seguir el dedo medialmente para alinear el eje del tendón con el del globo ocular y luego se le va a pedir que mire hacia abajo. En el caso del músculo oblicuo inferior, que es este que está aquí, este va a tener su origen en el suelo medial de la órbita posterior, al reborde y en el maxilar. Su inserción va a ser en la superficie orbitaria del maxilar lateral al surco medial y va a estar inervado por la rama inferior del nervio oculomotor tercer par craneal. Su función va a ser la elevación, abducción y rotación externa del globo ocular. Para su exploración se le va a pedir al paciente seguir el dedo medialmente para alinear el eje del músculo con el globo ocular y luego se le va a pedir mirar hacia arriba. Y bueno, esos son los músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos, como ya lo dije, son los que van a estar adentro del ojo. Y vamos a tener en primer lugar a los músculos ciliares. A ver, perdón. A los músculos ciliares que van a ser fibras musculares del cuerpo ciliar. Estos van a estar inervados por van a recibir inervación parasimpática del nervio oculomotor tercer par craneal y su función va a ser la de contraer el cuerpo ciliar, relajar la tensión del cristalino, haciendo que pues este se vuelva más redondeado. Otro músculo va a ser el esfínter de la pupila. Voy a quitar la córnea, el canal de Schell, el iris, y aquí podemos ver el esfínter de la pupila, que es este que estoy señalando en azul. Su situación pues va a estar en las fibras musculares en el iris, va a estar inervado parasimpáticamente por el nervio oculomotor, tercer par craneal, y su función va a ser la de la contracción pupilar. Y el músculo dilatador de la pupila, que es el que estoy señalando en azul, va a estar situado como fibras musculares dispuestas radialmente pues alrededor en el iris, y va a recibir inervación simpática del ganglio cervical superior T1. Su función va a ser la dilatación pupilar. Y listo, a ver, ya, déjenme paso ahora a la computadora. Listo. Ahora vamos a continuar con la irrigación y el drenaje. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vamos a tener aquí que la irrigación arterial de las estructuras de la órbita, incluyendo también al globo ocular, va a depender de la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica va a ser una rama de la arteria carótida interna y se va a originar inmediatamente al salir del seno cavernoso. Bueno, vamos a explicar un poco como cuál va a ser su trayecto. Vamos a tener que en la órbita, la arteria oftálmica se va a encontrar primero inferior y de manera inferior y lateral al nervio óptico.
A medida de que ésta va a avanzar en dirección anterior, en el interior de la órbita, va a cruzar al nervio óptico y se va a dirigir de manera anterior a la región orbitaria interna. Ahí ya la arteria se va a dividir en diferentes ramas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de sus ramas. Una de ellas va a ser la arteria lagrimal. Esta se va a originar de la arteria oftálmica y va a pasar anteriormente por la zona lateral de la órbita. Va a irrigar a la glándula lagrimal, los músculos y las regiones laterales de los párpados. Y esta a su vez también va a emitir la rama ciliar anterior para el globo ocular. También vamos a tener a la arteria central de la retina, que esta también la vamos a ver en la irrigación de la retina, pero bueno, esta se va a introducir en el nervio óptico para alcanzar a la retina. También vamos a tener a las arterias ciliares posteriores, tanto cortas como largas, que estas van a penetrar el globo ocular por su región posterior, van a atravesar la esclera y van a irrigar a estructuras intraoculares. Vamos a tener a la arteria supraorbitaria, que esta va a derivar de la arteria oftálmica. Luego de que haya cruzado al nervio óptico, esta se va a dirigir de manera anterior y va a abandonar la órbita a través del agujero supraorbitario junto con el nervio supraorbitario. Esta arteria va a ser la encargada de irrigar a la frente y al cuero cabelludo. También vamos a tener a las arterias etmoidales, tanto la posterior como la anterior. La posterior va a abandonar la órbita a través del agujero etmoidal posterior y va a irrigar a las celdillas etmoidales y a la cavidad nasal. Y la arteria etmoidal anterior, esta va a salir de la órbita igual por su agujero etmoidal pero anterior, y esta se va a introducir en la cavidad craneal por donde se va a emitir la rama meningia anterior y se va a continuar hacia la cavidad nasal donde esta va a ser la encargada de irrigar al tabique nasal y la pared lateral. También tenemos a las arterias palpebrales mediales, que estas van a ser ramas de pequeño tamaño que van a irrigar a la zona medial de los párpados, tanto superior como inferior. Y vamos a tener las dos ramas terminales de la arteria oftálmica. Una de ellas es la arteria dorsal, la cual va a abandonar la órbita para irrigar la superficie superior de la nariz. Y la otra es la arteria supratroquear, que esta va a abandonar la órbita junto al nervio supratroquear y va a irrigar a la frente. Siguiente. Y bueno, aquí les coloqué un cuadro en donde pues resume todo lo que les acabo de decir, cuáles son las arterias, cuál es su origen y el recorrido que toman, así como su distribución. Siguiente. Bueno, ahora vamos con las venas. Aquí en la órbita pues van a existir dos conductos venosos. Vamos a tener a la vena oftálmica superior y a la inferior. La vena oftálmica superior, esta se va a originar en la región orbitaria anterior mediante la unión de la vena supraorbitaria y la vena angular, perdón. Esta va a pasar por la parte superior de la órbita y va a recibir venas que van a acompañar a las ramas de la arteria oftálmica y venas que van a drenar el polo posterior del globo ocular. La vena oftálmica superior va a abandonar la órbita a través de la fisura orbitaria superior y se va a introducir en el seno cavernoso. Mientras que la vena oftálmica inferior, pues esta va a ser más pequeña que la superior y esta se va a originar anteriormente y va a pasar a través de la región inferior de la órbita. Y durante su recorrido igual va a recibir algunas venas de los músculos y de la parte posterior del globo ocular. Y bueno, la vena oftálmica va a abandonar la órbita de manera posterior y esta va a drenar en el plexo venoso pterigoideo. Siguiente. Vamos a empezar también con la inervación. ¿Puede estar lo siguiente? Bueno, como ya vimos, pues algunas ya se habían mencionado porque pues comparten con lo que es el párpado. En este caso, pues su inervación sensitiva va a estar mayormente dada por el trigémino, la rama oftálmica, y vamos a ver que esta se va a dividir en tres: el nervio lagrimal, el nervio frontal y el nervio nasociliar. Todas van a pasar por la fisura orbitaria superior, pero la única que va a pasar por el anillo tendinoso común va a ser el nervio nasociliar. Como pueden ver, tiene un circulito. Y bueno, como dice, el nervio lagrimal pues, se encarga de la glándula lagrimal y además de la conjuntiva, como se había mencionado, y la porción lateral del párpado superior. El nervio frontal se va a dividir en dos: supraorbitario y supratroclear. El supraorbitario es el párpado superior, la conjuntiva, y de lo que es la frente al cuero cabelludo de manera posterior. Lo que es el supratroclear se menciona que es la piel del párpado, la conjuntiva y la zona inferomedial de la frente. Y lo que es el nervio nasociliar se va a dividir en varias ramas,
y pues como tal van a inervar pues gran parte de lo que es estructuras adyacentes al globo ocular. En el caso del nervio etmoidal anterior se menciona que la fosa craneal anterior, la cavidad nasal y parte de la piel, específicamente la mitad inferior de la nariz. El nervio etmoidal posterior se menciona que las celdillas etmoidales posteriores y además del seno esfenoidal. Y pues, la rama infratroclear se menciona que es el párpado, el saco lagrimal y la piel, la mitad superior. Más adelante vamos a mencionar al nervio ciliar largo, que va a estar eh, igual agregado al ganglio ciliar, pero lo vamos a abordar un poco más adelante. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, aquí como tal ya son nervios que ya nos había mencionado, nada más los vamos a resumir rápidamente, pero pues el nervio óptico va a ir por el conducto óptico. Se menciona que va a estar recubierto de meninges y como tal estar en el espacio subaracnoideo, porque como tal algunas literaturas mencionan que pues, no es un nervio, sino una extensión de lo que es el cerebro y como tal nos va a dar lo que es la agudeza visual. En el caso del nervio oculomotor, como ya nos había mencionado Adrián, se divide en rama superior, rama inferior y pues los músculos que nos había mencionado. Algo pues recalcable es que en la rama inferior se va a dar una rama al ganglio ciliar que como tal nos va a estar dando pues, fibras parasimpáticas que ahorita vamos a mencionar más adelante. Pues, para la siguiente, por favor. Y bueno, aquí igual nervios que inervan los músculos como el troclear y el abducens. En el caso del troclear se menciona que su origen es posterior al mesencéfalo y el abducens pues va a originarse de lo que es parte del puente. Y bueno, del ganglio ciliar se menciona que específicamente es un ganglio parasimpático, pero va a recibir varios tipos de fibras, como fibras sensitivas y fibras simpáticas. Como nos había mencionado Adrián, pues en el caso de las fibras oculomotoras nos van a inervar el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. En el caso de la sensitiva nos va a dar la sensibilidad de todo el glóbulo ocular. Y en el caso del simpático, que va a venir del ganglio cervical superior, nos menciona que se va a encargar del músculo dilatador de la pupila. ¿Puedes estar a la siguiente, por favor? Bueno, y ahora vamos a pasar ya con la estructura microscópica del ojo y vamos a comenzar con la túnica fibrosa, que pues como ya vimos al inicio, estaba contenida a la córnea y a la esclera. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la córnea. La córnea va a estar compuesta por 5 estratos. De estos, 3 capas van a ser celulares y estas van a estar separadas por 2 membranas que van a ser no celulares. La córnea va a tener 0.5 milímetros de espesor en el centro y 1 milímetro en la periferia. Vamos a empezar a hablar un poco de las capas de la córnea. La primera es el epitelio corneal. Este va a ser un epitelio plano estratificado, sin estrato córneo, y va a medir 50 micrómetros de espesor medio, y este se va a continuar con el epitelio conjuntival. Aquí las células epiteliales se van a adherir a células vecinas a través de desmosomas, a través de vaginaciones interdigitadas. Y bueno, aquí las células van a proliferar desde un estrato basal y estas se van a ir aplanando conforme van a llegar a la superficie. Las células basales, pues estas van a ser cilíndricas y van a tener núcleos redondeados, mientras que ya las células que se van a encontrar en la superficie van a tener una forma escamosa y ya sus núcleos van a ser aplanados. A medida de que estas células van a migrar hacia la superficie, los orgánulos citoplasmáticos van a empezar a desaparecer de forma gradual y esto también nos va a estar indicando que va a haber una disminución de la actividad metabólica. El epitelio también corneal va a ser regenerativo y va a tener un recambio cada 7 días. Las células madres del epitelio corneal se van a encontrar principalmente en el limbo esclerocorneal, el cual va a ser el límite entre la córnea y la esclerótica, y pues ahorita vamos a hablar un poco más de él. También vamos a tener a la membrana de Bowman o membrana basal anterior, que esta va a ser una capa de aspecto homogéneo sobre la que va a estar apoyado el epitelio anterior de la córnea. Esta va a medir de unos 8 a 10 micrómetros de espesor y se va a encontrar entre el epitelio corneal y la estroma corneal, y esta va a terminar en el limbo esclerocorneal. La membrana de Bowman se dice que va a actuar como en forma de barrera contra la diseminación de infecciones. También vamos a tener al estroma corneal, el cual va a constituir hasta el 90% de todo el espesor de la córnea,
y este estroma corneal también es llamado sustancia propia. Se va a componer de laminillas delgadas en las cuales va a haber fibrillas colágenas. Estas fibrillas van a medir 23 micrómetros de diámetro y pueden llegar a medir hasta 1 centímetro de longitud. Y bueno, este estroma va a contener proteoglucanos que van a estar formados por glucosaminoglucanos, en los cuales se ve más el queratan sulfato y el condroitin sulfato, perdón. Y estos van a estar unidos a la decorina. También la otra membrana que tenemos es la membrana de Semet. Esta es una membrana, o también llamada membrana basal posterior. Va a ser una lámina basal gruesa y esta va a ser la lámina basal de las células endoteliales de la córnea. Su espesor va a alcanzar hasta los 10 micrómetros y va a tener un aspecto similar a un fieltro. Es por eso que va a consistir en una red que va a estar entretejida de fibras y también de poros. Y bueno, esta membrana se va a extender de forma periférica por debajo de la esclera y va a formar el ligamento pectíneo. Las hebras que van a partir de este ligamento van a penetrar el músculo ciliar y en la esclera van a contribuir a mantener la curvatura normal de la córnea y también esta llega a ejercer tensión sobre esta misma membrana. Y bueno, también vamos a tener por último al endotelio corneal, que aquí este endotelio nos va a permitir el intercambio metabólico que va a ocurrir entre la córnea y el humor acuoso. Va a consistir en una capa simple de células aplanadas que va a tapizar la superficie de la córnea y va a limitar la cámara anterior. Las células aquí van a estar unidas por el sonuli adherens y la sonuli occludens y algunos desmosomas, y pues aquí van a ocurrir los intercambios metabólicos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver ya histológicamente cómo es que se ven nuestros 5 estratos, desde el epitelio, el estroma y las diferentes membranas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la esclera. Esta va a ser una capa fibrosa gruesa que va a contener haces colágenos, los cuales van a estar aplanados y van a transcurrir en varias direcciones y en planos paralelos a la superficie. Entre estos haces colágeno va a haber fibras elásticas y también puede llegar a haber sustancia fundamental. Aquí también puede llegar a haber fibroblastos, que estos se van a encontrar dispersos sobre las fibras. La esclera va a estar perforada por vasos sanguíneos, doctora, nervios. pero antes de pasar a la esclera, terminemos con la córnea. Okay. La córnea es una estructura muy importante porque da un poder dióptrico importante al globo ocular. Más o menos como cuántas dioptrías tiene la córnea, doctora. No lo sé. ¿Cuántas dioptrías tiene, doctor Adrián? 43. Aproximadamente 43 dioptrías. Y debido a la disposición de las células de los fibroblastos que nos acaba de decir la doctora, que están, digamos que acomodados horizontalmente, es que puede ser transparente. La transparencia corneal es mantenida por el buen funcionamiento de las células endoteliales. Y si te recuerdas también, doctora, la córnea no tiene vasos, es totalmente avascular. ¿A través de qué se nutre, doctora? Pues vamos a ver que ya en la parte como interna de la capa ya va a recibir inervación por... No estamos hablando de la nutrición. Si no tiene vasos, ¿cómo le hace para nutrirse, doctora? Era por... Pone aquí el doctor Adrián que con el humor acuoso. ¿Y qué más, doctora? También podría ser por por la lágrima. La parte anterior se nutre a través de la lágrima y por la parte posterior se nutre con el humor acuoso. Ok, y ahora sí seguimos con la esclerótica. Ok, gracias, doctora. Bueno, vamos a tener que la esclera pues va a ser una capa opaca, que esta va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso. Y no, todavía regresale a la otra, por favor. Gracias. Y pues va a tener haces colágenos en los cuales también va a haber fibras elásticas. Esta esclera pues va a estar perforada por vasos sanguíneos y el nervio óptico y su espesor va a ser de 1 milímetro en la parte posterior
también, y de 0.7 milímetros a la altura del limbo esclerocorneal. Esta esclera se va a dividir en 3 capas. La primera va a ser la lámina epiescleral o también llamada epiesclera, que esta va a ser una capa externa de tejido conjuntivo laxo que va a estar contigua al tejido adiposo periorbitario y es la que podemos ver en la imagen histológica, que va a estar hasta arriba. También vamos a tener a la lámina, a la sustancia propia, perdón, o también se le conoce como cápsula de Tenon, que esta va a ser la fascia conjuntiva que va a revestir al globo ocular y esta va a estar compuesta por fibras colágenas que estas van a ser gruesas. Y podemos ver también en la imagen histológica que va a ocupar gran parte. Y también, por último, tenemos a la lámina supracoroides o conocida como lámina fusca, que esta va a corresponder a la superficie interna de la esclera. Aquí se encuentra junto a la coroides y va a contener fibras colágenas, que estas van a ser más delgadas y también van a ser más elásticas. También puede llegar a contener fibroblastos, melanocitos y macrófagos. Además de esto, a la esclera le podemos agregar que también existe el espacio episcleral o espacio de Tenon, en donde este se va a encontrar entre la lámina episcleral y la sustancia propia de la esclera. Y bueno, este espacio, su función o lo que nos va a permitir es que el globo ocular rote dentro de la órbita. Y siguiente. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco del limbo esclerocorneal. Vamos a tener que este va a ser la zona de transición que va a existir entre la córnea y la esclera. Y la superficie del limbo se va a componer de 2 diferentes tipos de células. Vamos a tener que van a haber células conjuntivales y células epiteliales de la córnea. También la capa basal del limbo va a tener células madre, que esas van a ser cononimbales, y estas van a generar y van a mantener al epitelio corneal. Estas células también van a proliferar, se van a empezar a diferenciar y van a empezar a migrar a la superficie del limbo, y después de ahí se van a dirigir hacia el centro de la córnea para poder reemplazar a algunas células epiteliales pues que ya se encuentren lesionadas. Y bueno, en el limbo vamos a tener una región que es importante, que es el ángulo iridocorneal, que aquí nos va a ayudar para el drenaje del humor acuoso. Vamos a tener que, como ya vimos en las capas de la córnea, en el estroma corneal, va a haber también ahí conductos que van a estar revestidos de endotelio, que van a ser llamados espacios de Fontana. Estos se van a confluir y van a formar el conducto de Schlemm, que también se le conoce como seno venoso de la esclera. Y este va a ayudar al drenaje del humor acuoso a través de las venas acuosas. Y siguiente. Vamos a continuar con la túnica A vascular. ver, espérame tantito, doctor. Se nos olvidó también algo importante mencionar. De las 5 capas de la córnea, en la biomicroscopía solamente vamos a ver 3, que es la membrana de Bowman, el estroma y el endotelio, la membrana de Descemet. Esto es importante porque cuando hay abrasión del epitelio corneal, la única manera que vamos a poderlo evidenciar es a través de la fijación de una tinción de fluoresceína a través del estroma corneal. El epitelio corneal es hidrofóbico y el estroma corneal es hidrofílico. Entonces, si tenemos la lágrima con una pintura, que es la fluoresceína en este caso, y se acumula en alguna parte del estroma corneal, quiere decir que en esa zona no hay epitelio corneal. Esto lo vamos a ver sobre todo ya cuando revisemos la parte del ojo seco o de las queratitis, ¿sale? Seguimos, doctor. Vamos a tener, que también la pueden denominar uvea, pero bueno, esta va a estar conformada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Empezando de manera anteroposterior, iniciamos con el iris. Se menciona que es un diafragma pigmentado contráctil anterior al cristalino, o también lo mencionan como un disco contráctil, y a partir del centro que deja ese iris, ese orificio se va a denominar pupila. Y bueno, lo importante del iris se menciona que va a tener 2 superficies. La superficie anterior se menciona que va a estar conformada por fibroblastos y melanocitos, y además de tejido conjuntivo laxo. También se va a mencionar que va a estar muy irrigado, y bueno, estos melanocitos le van a dar como tal, como había mencionado Adrián, le van a dar la pigmentación a lo que es el iris, dependiendo de la concentración de melanocitos que haya. También va a haber músculos
En este caso va a haber el esfínter de la pupila y el dilatador de la pupila. En el caso del esfínter de la pupila se menciona que va a estar en disposición circular o circunferencial y como tal pues le va a permitir dar a la pues al iris como tal esa miosis. Bueno, ¿le puedes dar un clic, por favor, para ver cómo se esquematiza? Bueno, ahí más esquematizado el músculo esfínter de la pupila al momento en que pues recibe la inervación por el parasimpático, pues como tal, como sus fibras son pues de manera circular, como tal van a generar esa constricción y van a generar una miosis, disminuyendo lo que es la pupila. En el caso del músculo dilatador de la pupila, se menciona que sus fibras van a estar orientadas de forma radial y como tal, al momento de recibir este, inervación del simpático, como tal, sus fibras se van a, por así decirlo, estirar y van a aumentar lo que es el diámetro de la pupila. Y bueno, en el caso de la superficie posterior, se menciona que va a haber epitelio pigmentado anterior y posterior, y esto se denomina así porque al momento de hacer una fotomicrografía, pues como tal las células no les es imposible ver el núcleo porque como tal están demasiado pigmentadas y además se menciona que cuando hay poca cantidad de melanocitos, se menciona que el color del iris va a derivar de este epitelio pigmentado. Y pues también vamos a ver en la fotomicrografía pues tejido conjuntivo y como tal los melanocitos. Olvidé mencionar que los melanocitos y fibroblastos se van a acomodar de manera irregular, dándole esos pliegues o surcos a lo que es el iris. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a seguir con el cuerpo ciliar. Es una estructura vascularizada que se va a extender de la raíz del iris hasta la ora serrata. El cuerpo ciliar va a estar compuesto de varias capas. La capa externa va a estar compuesta de músculo liso y en el cuadrito rojo vamos a ver que está compuesto de esos músculos y de otro que se menciona que va a estar profundamente. Bueno, estos músculos se menciona que pues le van a conferir esa propiedad que tiene el cuerpo ciliar. Se menciona que va a tener músculos de la porción meridional o longitudinal que se van a disponer de manera radial y se van a estar extendiendo hasta lo que es la coroides. Y cuando se contraen, se menciona que van a estirar el coroides y como tal van a también permitir una apertura de lo que es el ángulo iridocorneal y además van a facilitar lo que es el drenaje del humor acuoso. También vamos a tener al músculo de la porción circular o esfinteriana, que como dice su nombre tienen una composición circunferencial y bueno, estos al ser pues contraídos van a reducir lo que es la tensión del cristalino y van a permitir lo que es la acomodación lejana. Ahorita más adelante vamos a mencionar lo que son las fibras que van a estar pues permitiendo esa unión con el cristalino y pues, el cuerpo ciliar. Y también está lo que es la porción radial o oblicua, que estos músculos al ser este, estimulados, se menciona que como tal van a aplanar el cristalino y van a permitir lo que es una acomodación lejana. También vamos a tener a la capa vascular interna, que como tal van a estar dando la nutrición, y la capa epitelial, que como tal en el esquema vamos a ver que se va a estar representando del color amarillo, pero como tal esta va a estar compuesta de pues remanentes de lo que es la retina. ¿Puedes estar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a comenzar con los procesos ciliares. Se menciona que son engrosamientos de la región vascular interna, que ya se había mencionado, y estos van a tener una función, bueno, varias funciones importantes. Entre ellas van a secretar lo que es el humor acuoso. Se menciona que al recibir esta vascularización interna, van pues, a ultrafiltrar lo que es el plasma. Se menciona que los iones van a ser en misma cantidad de plasma, pero se menciona que van a tener menos del 0.1% de proteínas a diferencia del plasma. También va a servir de
de barrera hematoacuosa, y también van a estar lo que son las fibras sonolares, que van a servir como un ligamento suspensorio con el cristalino, que van a sostener. Y bueno, se menciona que estas fibras sonolares son extensiones de la lámina basal de células no pigmentadas. Y bueno, el humor acuoso pues va a tener varias funciones. Ya nos habían mencionado que para la nutrición, pero también se menciona que va a permitir eh, pues darle esa presión intraocular. Y el recambio normal de humor acuoso es de 1.5 a 2.5 pues, horas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, ya tenemos a la coroides, que va a ser la parte más posterior de lo que es la túnica vascular. Se menciona que es pardo oscura, debido a que en su capa supracoroidea va a estar compuesta de tejido conjuntivo y además de melanocitos aplanados que le van a dar esa pues, coloración parda, y además de que va a tener espacios linfáticos epicoroides. Se menciona que las células anteriores van a estar como tal rodeando lo que es pues los componentes vasculares de la siguiente capa. En la capa coriocapilar se menciona que como tal va a estar nutriendo lo que es la retina, y en la siguiente capa pues se menciona que es la membrana de Bruch, que también se puede llamar lámina vítrea, y como tal es una capa muy amorfa y débil. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya pasando a la retina, tenemos que saber que la retina va a tener y va a estar compuesta por 10 capas de células que se van a identificar al microscopio por las asociaciones de sus núcleos, por las asociaciones de sus núcleos y sus evaginaciones. Los tipos de células que vamos a encontrar van a ser fotorreceptores, que van a ser los conos y los bastones, neuronas de conducción, o sea, las células bipolares y células ganglionares, neuronas de asociación, células horizontales, centrífugas, interflexiformes y amácrinas, y células de sostén, o también conocidas como glía, que van a ser las células de Müller, microglía y astrocitos. Y bueno, de afuera hacia adentro, las capas de la retina van a ser el epitelio pigmentario retiniano, que va a ser la capa externa de la retina. Esta no pertenece como tal a la retina nerviosa, es más bien como una asociación a esta. Y las células de aquí van a tener evaginaciones que van a rodear a las evaginaciones de otros fotorreceptores, como se puede apreciar aquí en la imagen. Es una capa esta de células cúbicas única de 14 por 10 micrómetros. Las células están sobre la capa de Bruch de la coroides, y en la fobia central y las regiones continuas, las células son más altas. Por eso en esas partes del ojo se aprecia pues más oscura. Las funciones que va a tener esta capa va a ser la absorción de la luz que va a atravesar la retina nerviosa para impedir que haya una reflexión. También como están fuertemente unidas por zona occludens, pues van a fungir como una barrera hematorretiniana. También están involucradas en la restauración de la fotosensibilidad de los pigmentos visuales que se asocian luego de estar expuestos a la luz. Y aquí también pues se lleva a cabo fagocitosis y eliminación de discos membranosos de los fotorreceptores. La segunda capa va a ser una capa de conos y bastones. Esta va a contener los segmentos externos e internos de las células fotorreceptoras. Y bueno, aquí pues la luz que llega a ellas pues tiene que atravesar todas las capas internas de la retina nerviosa. Se sabe que aproximadamente hay 120 millones de bastones y 7 millones de conos que se distribuyen de forma heterogénea en toda la retina. Y pues es de forma heterogénea porque en la fóvea central hay más conos, por eso es la zona del ojo en la que pues hay mejor agudeza visual y también una mejor visión de los colores. La mayor densidad de bastones, por otro lado, se concentran en la fóvea central
y se van disminuyendo hacia la periferia. Los bastones miden aproximadamente 2 micrómetros de espesor. A ver, doctor, ¿cómo estuvo esa parte? No te entendí. ¿De los bastones? De los conos. En la mácula no hay conos, doctor. Que diga, no hay bastones, solo conos. Y van disminuyendo conforme se van a la periferia. En la periferia hay más bastones que conos. Ah, sí, sí, pues dije que los bastones se concentran principalmente en la fóvea central. No, los ¿No? conos, doctor, los conos. Ah, ok, Por perdón. eso podemos ver bien y discriminamos las formas y los colores. ¿Los bastones para qué sirven? Los bastones, Sí. estos van a servir, tienen, ¿cómo se llama? A ver, déjenme recuerdo. ¿Los conos para qué sirven, doctor? Los conos son para... Ah, diablos. ¿Me acabas de decir, doctor? Sí, Es que eso es porque nada más leen las diapositivas, no se las aprenden. Los conos son para ver los colores, la visión diurna, la discriminación de las formas. Entonces, la mayor concentración de conos está en la mácula, sobre todo en la fóvea. Tan es así que si llegamos a tener una lesión en esta zona, cualquier lesión, la que sea, va a bajar la agudeza visual. Ahí está la mayor concentración de conos. Los bastones nos sirven para la visión nocturna, ¿vale? Entonces, los bastones están, la mayor parte de ellos, en la periferia, en la retina periférica. Hay una enfermedad que es un grupo de enfermedades que son las distrofias de la retina. Dentro de ellas, la más común es la retinosis pigmentaria, donde el paciente no puede ver de noche, se llama nictalopia, porque precisamente tiene afección de los bastones. Entonces se destruyen los fotorreceptores, principalmente los bastones, y una de las principales manifestaciones iniciales es la nictalopia, que no pueden ver de noche. A ver, síguele, doctor. sí es cierto, yo iba para allá de los bastones, que pues son más sensibles a la luz y como lo acaba de decir, funcionan mejor en la noche y en el, ¿cómo decía? Crepúsculo, algo así, o amanecer. Y bueno, la imagen obtenida por los bastones va a obtenerse a blanco y negro porque pues nada más son de luz y los conos van ¿cómo se llama? A captar los colores y la profundidad. Hay 3 clases de conos, los conos L, M y S, y pues dependiendo, o sea, los L, M y S van a depender de la capacidad que tienen de absorber diferentes tipos de onda de luz. Y bueno, la tercera capa va a ser la capa de la membrana limitante externa. En esta pues se ubica el límite apical de las células de Müller. La capa nuclear externa, que es la 4, va a contener los cuerpos celulares de los conos y los bastones. En la capa 5, en la capa plexiforme externa, aquí pues van a estar las evaginaciones de las células horizontales, las células amácrinas y también de las neuronas bipolares. Con estas también pues van a ser sinapsis. La sexta va a ser la capa nuclear interna, que va a contener los cuerpos celulares de las células horizontales, células amácrinas, bipolares y de Müller. Y en la 7 va a ser la capa plexiforme interna. Aquí, estas evaginaciones de las células horizontales, amácrinas, bipolares y ganglionares hacen sinapsis. Y la capa 8 o capa ganglionar va a ser la que va a contener los cuerpos celulares de las células ganglionares. La capa 9, que es la capa de fibras del nervio óptico, pues esta va a estar formada por evaginaciones axónicas de las células ganglionares que van a salir de la retina hacia el cerebro. Y la 10, que es la última capa, es la membrana limitante interna.
conformada por la lámina basal de las células de Müller. Y bueno, las partes de los fotorreceptores, estas, bueno, ya vimos que los fotorreceptores se van a ubicar en la segunda capa de la retina. Y bueno, sus partes son, vamos a tener un segmento externo, un pedículo de conexión y un segmento interno. El segmento externo va a ser como un cilindro o un conito que va a relacionarse con las microvellosidades que sobresalen de las células epiteliales del pigmento que se continúa. En el pedículo de conexión, que va a ser como esta partecita de aquí, esta parte. El pedículo de conexión va a tener un cilio compuesto de 9 dobletes periféricos de microtúbulos que pertenecen al cuerpo basal. En este pedículo va a haber una de conexión, va a ser delgadito y se une al segmento externo. Y su función es unir al segmento externo con el interno. Por su parte, el segmento interno va a estar dividido en una porción elipsoide externa y una mioide interna. Y este va a contener a los organelos propios pues de la célula, que va a tener características propias de una célula que constantemente está produciendo proteínas, o sea, su Golgi bien desarrollado, ribosomas. Y bueno, estos fotorreceptores adentro van a tener pigmentos visuales, bueno, estos pigmentos visuales van a ser, los bastones van a tener rodopsina y los conos yodopsina. Estos pigmentos visuales contienen una subunidad llamada opsina, que es esta, ¿no? La de bastones rodopsina y la de conos yodopsina. Y también van a tener un segundo componente que va a llamarse cromóforo. En el caso pues de los bastones que contienen rodopsina, esta va a ser sensible a la luz y se va a decolorar cuando pues están expuestos a la luz. Y su opsina va a ser la escotopsina. En el caso de los conos que tienen yodopsina, cada cono pues se va a especializar en responder a uno de los tres colores, que van a ser rojo, azul y amarillo. Y la opsina de los conos va a ser la fotopsina. Y continuamos con el procesamiento visual. Bueno, hablando un poco del procesamiento visual, vamos a tener que en el citoplasma de conos y bastones, aquí tras la liberación del todo transretinal, se va a transformar en todo transretinal. Y este va a llegar al citoplasma de las células del epitelio pigmentario. Aquí las células de Müller y las células de este epitelio pigmentario van a participar en la interconversión del todo transretinol al 11-11 retinal, el cual va a llevarse a las células fotorreceptoras para poder sintetizar la rodopsina, con ayuda también de la proteína específica del epitelio pigmentario de la retina, y poder así volver a hacer el ciclo. Y bueno, añadiendo un poco a esta parte, vamos a tener que cuando las células fotorreceptoras funcionan bien o funcionan normal, los discos membranosos del segmento externo se van a eliminar y estos van a ser fagocitados por células del epitelio pigmentario, y también los conos y los bastones pueden llegar a eliminar estos discos. Siguiente. Vamos a hablar un poco más acerca de las diferentes capas que está teniendo nuestra retina. Y bueno, como lo mencionó Adrián, vamos a tener a la membrana limitante externa. Esta, bueno, como tal, se dice que no es una membrana verdadera, que es más una hilera de sonola adherens, que esta pues se va a encargar de unir los extremos apicales de las células de Müller a los bastones y a los conos. Y bueno, aquí es importante saber que las células de Müller pues van a definir la ubicación de esta capa. Y su función es que va a restringir el paso de moléculas grandes hacia las capas internas de la retina. Siguiente.
También tenemos a la capa nuclear externa, que va a contener a los núcleos de los conos y los bastones de la retina. Y bueno, aquí en los conos los núcleos se van a encontrar cerca de los segmentos externos y estos van a ser más grandes y más ovalados que los de los bastones, ya que los núcleos de los bastones van a estar rodeados por por citoplasma. Siguiente, por favor. Tenemos a la capa plexiforme externa o capa número 5, que esta va a estar formada por las evaginaciones de las células fotorreceptoras y las neuronas. Y bueno, esta va a estar formada por estas evaginaciones de los bastones, conos y de los diferentes tipos de células. Estas evaginaciones van a permitir el acoplamiento eléctrico entre las células y las neuronas y aquí se van a hacer sinapsis y se van a formar también conexiones neuronales. Y algunas características de esta capa es que la porción expandida en los bastones se va a llamar esférula y en los conos se va a llamar pedículo. También aquí la fobia va a ser particular, ya que aquí las capas nerviosas internas de la retina van a estar muy comprimidas, haciendo que las células fotorreceptoras se van a orientar ya de una manera oblicua. Siguiente. Tenemos a la capa nuclear interna o capa 6, que pues aquí va a estar compuesta por núcleos de diferentes tipos de células. Y las células de Müller van a ser las más importantes. Sus evaginaciones van a rodear otras células de la retina y van a llenar así el espacio extracelular. Y los extremos basal y apical de estas células de Müller van a formar las membranas limitantes, la interior y la exterior. Y bueno, vamos a tener que aquí va a haber diferentes tipos de células. Tenemos primero a las células bipolares, que sus evaginaciones se van a extender hasta la capa plexiforme interna y externa, y alguna de sus funciones es que van a establecer sinapsis con células ganglionares y también van a formar relaciones sinápticas con otras células que se puedan llegar a encontrar en otra capa. También vamos a tener a las células horizontales, que aquí sus evaginaciones se van a empezar a extender hasta la capa plexiforme externa, y aquí se van a empezar a mezclar con las evaginaciones, pero de las células bipolares. Las células horizontales van a establecer sinapsis con las esférulas de los bastones y los pedículos de los conos. También pues vamos a tener a las células amácrinas, que aquí sus evaginaciones nos van a ayudar para realizar una interconexión celular. Estas van a establecer sinapsis con acciones de células bipolares y también con dendritas de células ganglionares, y también van a realizar sinapsis en la capa plexiforme interna con las células interplexiformes y también pueden realizar esta sinapsis con algunas otras células amácrinas. Y bueno, las últimas van a ser las células interplexiformes, que sus evaginaciones lo que van a hacer es van a establecer una sinapsis en las capas plexiforme interna y externa, y estas pueden llegar a transmitir impulsos. Y siguiente, por favor. Tenemos a la capa plexiforme interna o capa número 7, que pues aquí va a ser una red de evaginaciones neuronales. Va a constar de conexiones sinápticas entre los axones de neuronas bipolares y dendritas de las células ganglionares, y pues esta va a tener sinapsis entre las evaginaciones de células amácrinas y neuronas bipolares, ganglionares e interplexiformes. Siguiente, por favor. Tenemos también a la capa ganglionar o capa número 8, que esta va a estar compuesta por los somas de las neuronas ganglionares, y va a estar también, estos somas van a medir aproximadamente 30 micrómetros de diámetro. Y de estos somas también van a surgir prolongaciones axónicas que van a abandonar el ojo junto al nervio óptico. Y bueno, las células nerviosas aquí en esta capa van a tener un núcleo redondeado y va a tener también núcleos prominentes. Siguiente. Tenemos la capa de fibras del nervio óptico o capa número 9, que pues esta va a estar formada por axones de las células ganglionares. Esta capa va a aumentar de espesor cuando los axones van a empezar a converger en el disco óptico, y los axones van a hacer estas evaginaciones amilínicas que van a medir hasta 5 micrómetros de diámetro. Y bueno, aquí en esta capa se dice que se van a encontrar los vasos retinianos y también la red capilar superficial. Siguiente. Y bueno, por la última capa pues va a ser la membrana limitante interna, que esta va a formar el límite interno de la retina y va a ser la lámina basal para las células de Müller. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las
regiones especializadas de la retina, y pues vamos a tener que en esta se va a encontrar la fobia central, la foviola y la mácula lútea. No, doctora, esta parte la vamos a revisar en la oftalmoscopía directa. De acuerdo. A ver, síguele, ¿qué más te faltaría revisar? Los vasos de la retina y después nos pasaríamos al cristalino. Ok. ¿Y de ahí del cristalino qué te falta? Las capas. El cuerpo vítreo. Ok, bueno, entonces nada más trata esa parte de la retina. Okay. Bueno, y vamos a continuar con el cristalino. Siguiente, por favor. El cual va a ser una estructura biconvexa, esta va a ser avascular y va a ser transparente. Esta se va a encontrar, como ya no lo habían mencionado, suspendida por fibras onulares. Y bueno, va a tener 3 componentes principales. El primero va a ser la cápsula del cristalino. Esta pues va a ser una lámina basal gruesa que va a tener un espesor de 10 a 20 micrómetros y va a estar producida por células del epitelio anterior. Va a estar compuesta principalmente por colágeno tipo 4 y por proteoglucanos, perdón. Y también tenemos al epitelio subcapsular. Este va a consistir en una capa cúbica de células epiteliales del cristalino y solamente se van a encontrar en la superficie anterior. ¿Por qué? Porque aquí en el centro estas células se van a encontrar en reposo y ya en la periferia estas van a empezar a proliferar y estas también van a empezar a migrar para poder diferenciarse en células fibrosas del cristalino maduras. Y tenemos también las fibras del cristalino o también llamadas células fibrosas del cristalino, las cuales van a derivar de las células epiteliales del cristalino y conforme también estas se van a empezar a desarrollar, las fibras se van a empezar a alargar, van a perder sus organelos y se van a llenar de proteínas. Esas proteínas se llaman cristalinas. Las fibras ya maduras van a medir de 7 milímetros a 10 milímetros y con un ancho de 8 micrómetros a 10 y también van a tener un espesor de 2 micrómetros. También aquí las fibras del cristalino, estas se van a unir en su extremo apical y basal mediante uniones a las cuales se les van a llamar suturas. Y bueno, como lo podemos ver en el núcleo del cristalino, aquí las fibras se van a comprimir y también se van a empezar a condensar y el núcleo se va a encontrar libre de organelos y solamente se va a componer de células que ya hayan estado establecidas desde el desarrollo embrionario. Siguiente. Siguiente. Y bueno, por último, vamos a tener al cuerpo vítreo, el cual va a ser una sustancia gelatinosa, transparente, que va a ocupar la cámara vítrea del segmento posterior del ojo. Este cuerpo vítreo va a estar fijado en forma laxa a las estructuras vecinas. Y bueno, vamos a tener que su componente principal pues va a ser el humor vítreo. Este va a ser un gel homogéneo que va a contener alrededor de 99% de agua, colágeno, glucosaminoglicanos y también hialocitos. Estos hialocitos van a ser células, las cuales van a ser responsables de la síntesis de fibras de colágeno y de glucosaminoglicanos. Y bueno, también en la periferia del cuerpo vítreo pueden llegar a presentarse fibroblastos y macrófagos. Y el otro componente del cuerpo vítreo va a ser el conducto hialoideo o también llamado conducto de Cloquet, que este va a atravesar el centro del cuerpo vítreo desde la papila óptica en dirección a la cápsula posterior del cristalino. Y bueno, aquí este va a ser la vía por donde va a transcurrir la arteria hialoidea durante el desarrollo ocular. Siguiente. Y bueno, eso creo que sería todo de nuestra parte. Sí, ya eso es todo. Ok, doctora. Pues muy bien su revisión, pero realmente la idea es que pues por lo menos lo más básico se lo aprendan, cómo está conformada la córnea, cuál es la función de la esclerótica, la función de los cuerpos ciliares, del iris, cómo se forma el ángulo iridoesclerocorneal, cómo está inervada, cómo están inervados los músculos extraoculares, las capas de la retina, el gel vítreo, su composición, las glándulas productoras de grasa productoras de las capas, de las diferentes capas de la película lagrimal y en general los huesos que conforman la órbita. Esto pues nos va a ir explicando muchas de las patologías que vamos a ir viendo y por eso es importante conocer la anatomía y una buena parte de la
histología y la fisiología de cada una de las partes del globo ocular y de sus anexos. Entonces, para mañana se van a estudiar la oftalmoscopía directa. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo se hace? ¿De qué partes consta el oftalmoscopio directo? ¿Y qué voy a valorar en la oftalmoscopía directa? Para la bibliografía, bueno, pues de base está el libro del doctor Enrique Graue, para oftalmología para el médico general, el libro del doctor Sergio Rojas de oftalmología, un poquito más elevado es el Kansky de oftalmología general, y bueno, pues hay que ir complementando con las guías de práctica clínica. La verdad es que las guías de práctica clínica, pues hay que conocerlas más que nada, pero muchas de ellas ahora sí que en la práctica no se llevan a cabo. Pero bueno, finalmente hay que conocerlas, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Mañana, ya después de que mañana veamos lo que es la oftalmoscopía directa, hay que hacer un pequeño video para saber si entendieron por lo menos la técnica y en un momento dado pueden hacerlo. Esta parte del fondo de ojo es la parte como más importante que deben de aprender en la especialidad. Nadie más les va a enseñar a ver un fondo de ojo. No va a haber como otra oportunidad. A veces, pues si les toca suerte, el neurólogo les va a ayudar, pero pues el neurólogo se enfoca un poco más a lo que es la papila y el resto de las estructuras, pues no le importa tanto. Entonces, ahorita es el momento. Aunque yo vea muchas fotos clínicas del fondo de ojo, si yo no intento hacerlo, pues no lo voy a lograr, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar la técnica. Y la parte esta de hay algunas cosas que vamos a ir como que puntualizando también. Por ejemplo, las parálisis musculares, que son causa importante de consulta oftalmológica de urgencia. Vamos a revisar los temas de las patologías más frecuentes en la consulta oftalmológica. Y con esto pues vamos a tratar de suplir la práctica clínica que ustedes no están teniendo por cuestiones de la pandemia. Entonces vamos a revisar como los temas de las patologías que vemos todos los días, que es la retinopatía diabética, el glaucoma, el ojo seco, las ametropías y la degeneración macular senil. Los demás temas pues ya los vamos a revisar en la parte de las clases grupales. Pero estos sobre todo que vamos a estar revisando en la rotación, pues son así como, y las conjuntivitis, son como los temas o las patologías que nos tenemos que aprender sí o sí, porque es el pan de cada día, ¿sale? Diabéticos, pues hay cualquier cantidad de diabéticos. De la consulta oftalmológica del día a día, pues a lo mejor si hay 16 pacientes citados, por lo menos 10 son diabéticos. Y de esos 10, por lo menos 7 u 8 ya tienen complicaciones. Y una de ellas, pues, es la retinopatía diabética. Entonces, es algo que tenemos que saber, que tenemos que conocer y poder referir a tiempo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Ok, entonces nos estudiamos para mañana la oftalmoscopía directa. Y mañana tengo poquitos pacientes citados, entonces igual la clase la veríamos a las 4, ¿sale? Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, que tengan Sí, buena doctor. tarde y nos vemos mañana. Gracias, Muchas igualmente. gracias, doctor. Gracias, bye.